arrancamos a esta hora de la mañana, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, así que le damos la bienvenida. Inés Figueroa nos acompaña en esta mañana y como todos los viernes, Inés, buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. También el maestro Felipe Martínez Chávez, muy buenos días, maestro. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos y también como cada viernes, Fernando Acuña, buenos días. Claudia, muy buenos días a mis compañeros, Inés. Gracias, un gusto compartir los micrófonos con ustedes. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa y que la verdad ha causado polémica, ha metido mucho ruido y preocupación también, ¿por qué no? Porque de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo que da a conocer el gobierno federal, el presidente de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues plantea reformular, dice, el combate a las drogas y reducir los niveles de consumo. ¿De qué manera? Bueno, pues él dice que a través de levantar la prohibición de las sustancias, la prohibición de las drogas, que es la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas. Así las cosas. Iniciamos contigo, Inés, ¿te parece? Claro, gracias, Claudia. ¿Realmente será esa una medida? Yo creo que uno de los grandes problemas de México y de sus autoridades es desconocer la historia. Los grupos delincuenciales, los grupos proscritos, históricamente han dedicado a diferentes cosas, allá en los 30, en los 20, hasta los 50, por allá se dedicaban a traficar alcohol hacia Estados Unidos, como allá en Estados Unidos era en la época de la prohibición del alcohol. Bueno, pues el contrabando de alcohol era el gran negocio de los grupos delincuenciales. Luego emigraron al contrabando, se dedicaron a varias cosas, pero fundamentalmente algo en particular. Luego fue el contrabando, traer artículos de contrabando de Estados Unidos hacia México era el negocio de los grupos delincuenciales, y así llegaron a las drogas en nuestro país y en nuestro estado, por supuesto que forma parte fundamental de esto. Luego del 9/11, del ataque a las Torres Gemelas en el 2001, hubo un cierre de las fronteras de Estados Unidos, se selló sus fronteras y mucha droga se quedó en México, y entonces crecieron exponencialmente los grupos delincuenciales, y ello motivó al cierre de las fronteras la búsqueda de otras, aparte de crear un mercado interno que no existía en grandes dimensiones, estamos hablando, se crea un mercado interno a partir de ese sello de las fronteras, pero también empiezan a buscar otras alternativas de negocio, y fue así como empezó a crecer y a multiplicarse pues lo que todos sabemos, el secuestro, el cobro de cuotas de piso, en fin, tantos delitos que salieron de los grupos delincuenciales que se dedicaban al narcotráfico. ¿Qué es lo natural que va a suceder si ahora se legaliza las drogas y se quita el negocio, ese negocio a los grupos delincuenciales? Pues se van a dedicar a otra cosa. Buscarán otra alternativa. No van a decir, bueno, ya no voy a vender drogas, me voy a regresar a la casa. No, van a cometer otro tipo de delitos, como el tan grande abanico de delitos en el que ahora participan. Pues crecerá más, a lo mejor los mismos delitos de manera más intensa, o a lo mejor nuevos delitos, pero finalmente la legalización de las drogas, en mi punto de vista, más que ser una solución, va a ser un problema más hacia la sociedad. Que puede generar otro tipo de delitos. Maestro Felipe Martínez Chávez, con este planteamiento de legalizar las drogas, esto de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, señalaba que la inseguridad puede disminuir si lo legalizan. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Inés. Estuve viendo el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que quiere López Obrador, y lo va a hacer, seguramente lo va a hacer. Ahora, ahí entre paréntesis, es aquí donde debería consultar. Aquí sí cabe una consulta nacional entre los que deben opinar, los adultos, ¿verdad?, sobre sus hijos, sobre su familia. Lo que quiere hacer López Obrador lo hizo Lázaro Cárdenas en 1940, legalizar el consumo, claro, en dosis para
personales, la marihuana, la cocaína, ¿verdad? Otro tipo. Pero funcionó muy poco. Y yo creo que no se pueden evaluar resultados. La idea que tiene, así ya lo presentó la secretaria de Gobernación, es que como un artículo controlado, tú vas a la farmacia, el médico primero vas a la farmacia, se queda con la copia y tú como un medicamento controlado, exactamente. Entonces, salud, que sería el órgano del gobierno responsable de esa área, sabría qué médicos autorizados, de luego, quiénes son los consumidores. Y esa es la idea que tiene López Obrador. Pero volvemos a lo que comentaba Inés, si los grupos delincuenciales se les cierra la ganancia, porque volviendo a lo de Lázaro Cárdenas, dice el periódico oficial, o más bien dicen los periódicos de la época, si los 10 gramos de marihuana valían 3.50, en el gobierno valían 3.50, en el mercado ilegal valían 50 pesos. Entonces se bajó sustancialmente el precio y según cuentan por ahí, había en las dependencias del gobierno había alrededor de 1,000 consumidores, pero bueno, fue en 1940. Ahorita ya hay muchos más consumidores. No van, la lógica nos dice que los grupos delincuenciales no se van a quedar cruzados de brazos, ya tienen otras fuentes de ingresos, seguramente con ingresos más fuertes que los enervantes. Que lo que generan las drogas. El cobro de piso. Esos delitos que nosotros le llamamos de alto impacto, y no se van a ir a su casa, como dicen. Pero también mi opinión es, vamos a darle la oportunidad, seguramente lo va a hacer, que lo haga y se puede cambiar. Si este fue un decreto gubernamental, el de Lázaro Cárdenas, no necesitan cambiar la ley en esa época. Hubo 2 decretos, uno de Ortiz Rubio en 1931 para tratar más bien a los drogadictos. Entonces, este fue un decreto administrativo también de Lázaro Cárdenas. Bueno, si no se puede regresar. Para tratar el tema de la drogadicción, hoy se habla que entre este plan es para disminuir, dice, la inseguridad. Tampoco ha detallado qué tipo de drogas, No, pero... No están en detalle, al menos en este plan. No, pero en ese tiempo fue la marihuana, cocaína y heroína. Seguramente estas y otras más, algún tipo de pastillas psicotrópicas, algo así, seguramente. Vamos a dar la oportunidad que lo haga. Si no se puede regresar, como Lázaro Cárdenas en su tiempo, que no duró ¿Usted mucho. a favor de legalizarse? ¿A favor de la legalización? Pues sí, por eso decía, vamos a darle la oportunidad y si no nos regresamos. Estados Unidos, como comentaba también, la prohibición, se regresó en la prohibición del alcohol. Pues, o sea, es de sabios cambiar. Ahora vamos a ver cómo evoluciona en la sociedad. ¿Se puede poner este tipo de pruebas, Inés, ahorita que platicábamos? Bueno, vamos a entrarle, como dice el maestro Felipe, que se apruebe, o por decreto. Si no funciona, pues te regresas. Yo creo que son temas separados, o sea, legalizar o no legalizar las drogas se tiene que debatir en un nicho distinto al tema de la seguridad. O sea, si se legalizan o no se legalizan las drogas por cuestiones de salud, es una cosa, pero las cuestiones de la seguridad, decir que porque ya se van a legalizar las drogas y eso va a resolver el problema de la inseguridad, yo creo que no es así. Son temas en sí muy delicados ambos y muy importantes para la sociedad, para el país, que deben de analizarse de manera seria en su verdadero contexto y en las opciones. Yo creo que si se legalizan las drogas puede tener o no beneficios, pero no en el tema de la seguridad visto como los grupos delincuenciales. Incluso legalizar las drogas puede provocar inseguridad no por los grupos delincuenciales, sino por el eventual crecimiento exponencial de los consumidores y las reacciones, aunque no a todos, a muchas personas el consumir drogas les causa estados de alteración que les llevan a cometer delitos que afectan a terceros. Entonces, pues, esa sería una de las 1000 líneas sobre las que se puede hablar en materia de drogadicción y de legalización de drogas. En materia de seguridad y de delincuencia organizada,
Bueno, hay ejemplos de países como Estados Unidos y cómo canalizó a los grupos delincuenciales del medio siglo pasado hacia el tema de Las Vegas, de la explotación de los juegos, poniéndolos a trabajar en alguna área que fuera legal, entre comillas, que les permitiera ingresos, pero que no afectaran a terceros. Por citar un ejemplo, en el caso de Colombia, que bueno, eso no es tan remoto, hace 20 años, el gran problema que ahora estamos viviendo nosotros lo vivieron los colombianos hace cosa de 20 años, y allá la solución, y otra vez solución entre comillas, fue un acuerdo entre los grupos proscritos, entre las FARC y los principales grupos delincuenciales con el gobierno, con la mediación de la DEA. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos fue la que estuvo mediando allá para un acuerdo que dio una salida al estado de descomposición que se llegó en aquellos tiempos, que secuestraban candidatos, que mataban autoridades, que ya lo hemos visto y lo estamos viendo aquí, pero allá esa fue una salida. No se acabó la delincuencia, por supuesto que sigue habiendo un alto nivel de corrupción y de delincuencia y de inseguridad en Colombia, pero no a los niveles en que se encontraba. Entonces, hay algunos ejemplos que eventualmente podrían servir de inspiración al gobierno mexicano para buscar ese tema, pero no decir, salir con que en el hecho de legalizar las drogas se va a resolver el problema de la delincuencia. Fernando Acuña. Mira, Claudia. ¿A favor o en contra? Sí, permítame. Desde hace muchos años, el problema principal en México, ligado a la inseguridad, no son las drogas, son otro tipo de problemas. Y eso todos los mexicanos lo sabemos. Por lo tanto, en este caso, el gobierno de la República, al proponer esto, una nueva variante en el tema de las drogas, está evadiendo responsabilidad en lo que realmente está afectando a la población civil, que es lo que ya han mencionado mis compañeros, ¿verdad? O sea, que hay otro tipo de delitos mucho más fuertes, sí, más lacerantes. Por otra parte, es muy ambigua la propuesta del gobierno de la República en el sentido de legalizar las drogas. No se está diciendo todavía qué tipo de drogas. Nosotros presumimos que podría ser la marihuana. No sabemos qué otro tipo de enervantes o de psicotrópicos quieran legalizar. Esto tiene vertientes también de carácter económico. Recuerden que Andrés Manuel López Obrador ha hablado sobre los amapoleros en el estado de Guerrero y todo eso, lo que es el Triángulo Dorado. Está ahí la persona, el rector de la UNAM, no sé, Juan Ramón Jiménez, no sé cómo se llama este hombre. Él es un representante ante la ONU y ya se han escrito columnas en torno a este tema sobre la posibilidad de que la ONU le otorgue a México una licencia para vender drogas a nivel internacional, para vender amapola concretamente, porque tiene una gran demanda en términos de curativos a nivel internacional. Creo que son solamente 2 o 3 países los que venden en el mundo heroína. Entonces, sí creo que podría tener también una vertiente de carácter económico, en el sentido de que AMLO quisiese meterse al mercado de las drogas a nivel global, ¿sí? O sea, de exportar droga. Esa sería una, pero la otra es pues también como una especie de cortina de humo, porque hay problemas mucho más graves ahorita. Hay temas, bueno, ahí tenemos el tema de la inseguridad, que no ha cedido y le han reprochado al presidente, al gobierno de la República, que no lo ha solucionado. Hay problemas de tipo económico. Ahí están los mercados a nivel global. Le están diciendo que las expectativas de crecimiento económico para México no son las que ellos consideran. Entonces, hay problemas torales muy fuertes, que esta polémica, y que bueno, no es casualidad que estemos ahorita en esta mesa hablando de ello, creo que va a acaparar los comentarios, los análisis a nivel nacional. Y como una medida para disminuir la inseguridad. Yo creo como para bajar, perdón. Y como lo plantea él, como una medida para disminuir la inseguridad. Yo creo que la inseguridad no va a depender de eso. Yo no estoy de acuerdo. ¿Coincides con el resto de la mesa? Coincido con ellos de que no va a bajar. La inseguridad no va a bajar por el hecho de que legalicen las drogas. Incluso lo veo muy arduo, muy complejo el tema, ¿no? Morena pues tiene mayoría en las cámaras y puede aprobar las leyes, pero sin lugar a dudas que esto va a traer ruido. Vamos a ver quiénes son los que se van a beneficiar con esto, ¿verdad? Como empresarios, porque finalmente
pues las drogas no está al margen de lo que es el mercado, de comprar y vender, de la oferta y la demanda. ¿Cómo se va a vender? ¿Cómo va a controlarse este producto? En Estados Unidos lo hacen, pero en un país como México, donde permea la corrupción todavía, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. O sea, es muy delicado el tema, es muy polémico, y arrojarlo al tablero de la opinión pública, creo que por un lado, te digo, le está quitando espacio a otros temas mucho más importantes para mi gusto, y tendríamos que ver cómo reacciona la oposición. Aquí cabe una consulta ciudadana, como lo planteaba el maestro Felipe. Yo creo que eso de las consultas ciudadanas, ya todos no las sabemos, ¿no? Yo creo que pues, si lo someten a consulta ciudadana, obviamente que la gente va a decir que sí, ¿verdad? Si es parte del gobierno de la República. Yo creo que no es tanto esto, sino el gobierno de la República tiene que ser muy cuidadoso. Y otro juicio aquí fundamental es que no va a resolver el tema de la inseguridad. Creo que está evadiendo el gobierno de la República problemas mucho más fuertes, a los cuales sí se debe de atender. ¿En contra de la legalización? ¿Perdón? ¿Tú en contra de la legalización? ¿A favor? Yo creo que la veo como algo que no va a incidir gran cosa. Puede darse, ¿verdad? Obviamente, pero no lo veo más bien como un tema que le está quitando espacio a otros temas que son más importantes. O sea, el tema de la legalización puede darse, pero para mi gusto no va a incidir, no va a modificar en gran manera el terrible problema de la inseguridad que vivimos los mexicanos. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. No compres sin comparar. Fíjate en el precio final. Solo del 3 al 5 de mayo, ven a FAMSA y encuentra por toda la tienda descuentos del 20, 30 y hasta 40%. Además, en tus compras a crédito llévate hasta 15% en dinero electrónico en gran variedad de productos. Solo en FAMSA. No válido con otras promociones. Hazlo para ella. Hazlo con H-E-B. Compra 2 tintes para dama y llévate el tercero gratis. O bien, compra 2 cosméticos y llévate el tercero gratis. Fíjense al 6 de mayo. Aplican restricciones. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Ya regresamos, son las 9 ya, las 9:22 y continuamos en esta mesa de análisis. Le decíamos al inicio, hace unos instantes, que bueno, pues estamos analizando precisamente esta propuesta que hace el gobierno federal. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues plantea precisamente como combate a las drogas, legalizar el consumo de las sustancias que ahorita están prohibidas. Esto prácticamente pues es ya un hecho, Inés. Sí, yo creo que hay una tendencia, ya que vimos al expresidente Fox en congresos internacionales viendo cómo le va a hacer para sembrarla y para venderla, es porque hay una tendencia a eso. Bueno, ahí hay una negación en las políticas del presidente López Obrador que rechaza las políticas económicas que llegan del extranjero, pero es consecuente con este tipo de medidas que también vienen del extranjero y que obedecen a intereses internacionales. Al final del día, lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente al Congreso habla en general de las drogas ilícitas, dice de todas las drogas ilícitas, y luego lo que se me hace muy grave y peligroso es que dice que los recursos que se destinan para el combate a las drogas, es decir, lo que gasta en policías, en operativos, en fin, en inteligencia, lo que sea, esos recursos ya no se van a aplicar ahí, que se van a
dedicar mejor a rehabilitar a los drogadictos, a los adictos a las drogas y a promover la disminución de su consumo. Entonces, no quiero imaginarme qué va a pasar el día que, bueno, ya hemos visto cómo se han reducido muchas acciones de seguridad por falta de presupuesto. ¿Qué va a pasar el día que de plano se quite el presupuesto para esas actividades y se destine a otras? Finalmente no se ha llegado al control de las expresiones del delito, del desbordamiento de la delincuencia, y ya están hablando de quitarle los recursos para destinarlos a otras cosas. Eso sería muy lamentable y muy peligroso. Inés nos envía mensaje Felipe Gallardo, gracias por sus comentarios, coincide contigo Inés, dice buenos días, la legalización de las drogas no resuelve, dice nada, al contrario va a estar peor el problema de México, que es la corrupción, Inés. Sí, definitivamente es lo que se pregona en el plan de desarrollo, combatir a la corrupción, pero finalmente las acciones que se están proponiendo alientan más en ese destino. Maestro Felipe Martínez, lo decíamos hace unos instantes, sí. ya se permite de cierta manera el consumo de drogas. Sí, ciertos gramos se puede, cada una persona adicta o los puede traer consigo. Incluso lo que está penado sería el tráfico. Aquí hablamos, en este caso sería despenalizar ya por cuestiones de salud. Una persona adicta puede traer ciertos, entonces aquí sería ya despenalizar, ya entrando donde entran castigos de cárcel. Pero si, según la Secretaría de Gobernación, si le hacemos caso a como se hizo en 1940, había un control sobre los adictos, habría una rehabilitación. Ellos tienen la idea de crear centros de rehabilitación estatales y el sector salud llevaría el control sobre esos adictos. Si no se recuperan, si no llevan tratamiento, no se les va a vender ningún tipo de enervante, no se les va a vender. Eso es lo que pretenden, con lo cual de ahí se generaría otro mercado negro, porque si ya no les van a vender en una instancia oficial a precio bajo, pues lo van a conseguir a como dé lugar. Eso no va a generar en la reducción de la delincuencia. Seguramente, yo tengo la seguridad que sí va a ser. Fernando Acuña, ya para ir cerrando. La droga más inquietante y que genera, más preocupante en la sociedad mexicana no es ninguna droga de carácter vegetal, es una droga psicológica que se llama miedo. La sociedad mexicana tiene miedo. Entonces, el día que el gobierno de la República le quite ese miedo a la sociedad mexicana a través de acciones contundentes, desapareciendo delitos tan feroces, tan crueles y sanguinarios como los que tenemos actualmente, ese día se van a resolver los problemas. Mientras tanto, el tema de la cuestión de la legalización de las drogas heroicas que les llaman, podría caer también en temas de corrupción, podría verse manchado por problemas de corrupción, de favoritismo. ¿Quién es el que va a controlar? ¿Quién se va a encargar? De inmediato en México es un país de monopolios, sigue siendo un país de monopolios, por lo tanto, ¿quién se va a encargar en este caso de vender la droga? ¿Quiénes son ya hay empresarios, como lo decían ustedes hace un momento, un expresidente de la República, como Vicente Fox, pero hay muchos otros grupos que también están interesados en meterse al negocio de las drogas. Creo que esto finalmente no va a incidir para nada en lo positivo para la sociedad mexicana. La sociedad mexicana espera respuestas contundentes en otros temas, y creo que esto de lo que se está viendo aquí es de empoderar a nuevos grupos financieros, empresariales, en este tipo de situaciones. Tenemos más comentarios. Nos dice la señora Nélida que bueno, pues esto es algo negativo, ella no está de acuerdo, dice México está sumido en una corrupción y conflictos de toda índole. Imagínense drogados, pues va a estar peor la situación. Bueno, pero también ahí entraría la prevención, programas intensos de prevención, ubicados ya la gente adicta y evitar que lleguen más de jóvenes, desde luego. Pero pues no ha funcionado. Si fuera así, si hubieran actuado los programas de prevención, no estuviéramos en estos niveles, en estas escalas. Definitivamente. Cierto. Sin lugar a dudas que esto, bueno, pues sí ha desatado una serie de comentarios, una serie de polémicas, se presenta dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Estaremos al pendiente
de cómo se dan las cosas. Coincidíamos hace unos instantes que muy seguramente, si ya se puso sobre la mesa, es un tema que tarde o temprano se tiene que dar. Pero en lo que sí creo que coincidimos es que esto no va a disminuir la cuestión de la inseguridad. Finalmente, pues hay otros tipos de delitos, ¿no?, los que se pudieran incrementar, y eso es lo que preocupa en nuestro país, y altos niveles. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia, gracias al auditorio. Fernanda Acuña, como siempre, gracias. Muy amable, Claudia. Y el maestro Felipe Martínez Gracias, Chávez, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, también gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca. El día de mañana, a través de la 99.3, a través de Imagen, tenemos noticiero, porque el sábado también hay noticias. Gracias, cuídese mucho. Gracias a nombre del equipo de RT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana.